Muy buenos días, tardes, noches, damas y caballeros. El canal Mitos Otrora y mi persona, Andrés Urosa, nos halagamos al presentar al licenciado Jorge Barbero, licenciado de Historia y director del canal de Historias de la Antigüedad. El día de hoy vamos a hablar de las modificaciones que tuvo el Imperio Romano tras su caída y el paisajismo urbanista, cómo fue modificándose a lo largo del tiempo, entre el siglo IV, V, VI en adelante, cada una de sus particularidades, tanto a nivel de construcciones como a nivel de civilización. Si bien es muy inusual hablar de estos temas a través de estas plataformas, estos temas, intentaremos que sea algo ameno, evidentemente desde, en mi caso, el completo neofitismo y en su caso en particular, desde el conocimiento que pueda aportar tanto para nosotros como para futuras generaciones. En este sentido, podemos hablar acerca de cómo una metrópolis destinada al éxito sucumbió por varios poderes y varias razones. Y cada una de ellas las vamos a tocar el día de hoy. Con ustedes les presento a Jorge. Encantado. Hola Jorge. Buenas noches, Andrés, desde aquí. Y es un placer estar aquí en tu canal. Jorge, cuéntame una cosa. A ¿Qué ver. te motivó a abrir ese canal de historia tan interesante? Pues a ver, yo sigo a bastantes youtubers que se dedican a la historia, historia antigua al día, eh, ¿cómo se llama este? Pero esa es otra historia. Gente como esa que difunde la historia y además, en algunos casos, como es historia antigua al día, pues se fija en aspectos que normalmente pues no se suelen tratar. Y bueno, yo quería hablar, porque es que a mí me gusta mucho hablar de historia, me gusta enseñarla y por supuesto estoy convencidísimo de que hay que difundirla de manera correcta. Y yo quise pues hacerlo, por supuesto, a mi manera. Y, y de ahí pues decidí abrirme un canal en YouTube y, y presentar un poco pues yacimientos, principalmente en la península ibérica, pero cuando vaya al extranjero pues eh, yacimientos extranjeros, sobre la historia de la antigüedad. Buenísimo, Jorge. Cuéntame una cosa, ¿por qué es que te gusta tanto la historia? Y hasta donde tengo entendido, no solo es que te gusta, es que vives rodeado de ella. ¿Dónde vives, Jorge? Pues yo soy extremeño, soy de un pequeño pueblo de la provincia de Cáceres, se llama Hervás. Y bueno, me gusta la historia desde bastante pequeño. Eh, si una pequeña confesión que te hago, pues yo me empezó a gustar la historia viendo una serie de dibujos animados que se emitía hace bastante tiempo ya, se llama Érase una vez el hombre. Y viendo esa serie, pues me empezó a interesar la historia. Por supuesto, hubo gente en mi familia que me vio que tenía talento para la historia me empujaron, por así decirlo, en esa dirección. Luego también el patrimonio por ejemplo, me llevaban a ver en el instituto o en el colegio, pues Caparra. Caparra es un yacimiento que está muy cerquita de aquí de mi pueblo y es un yacimiento que es que me encanta y lo he estudiado bastante. Todavía me queda mucho por aprender sobre ese yacimiento, pero es un yacimiento que es que me encanta y, vamos, lo he visto muchísimas veces y no me canso nunca de verlo. Y básicamente estudié historia por eso. La estudié en la Universidad de Salamanca y vamos, yo creo que ha sido una de las etapas de las que más he disfrutado en mi vida. Ahora, una pregunta, Jorge. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote
a la historia? Pues yo a la historia intento dedicarle todo el tiempo que puedo. Leo libros, como podéis ver detrás de mí, pinto cuadros, pinto mapas. El cuadro que tengo, que podéis ver al lado mío, es una escena de un amanecer en Constantinopla. También pinto mapas que podéis ver al lado de Constantinopla, podéis ver el plano de la Jerusalén del año de la revuelta judía, del año 79. Y, y bueno, también hago maquetas. Vamos, le dedico bastante tiempo a la historia porque es que es algo que me apasiona, me encanta. Yo creo que tengo una necesidad, eh, incluso podría decir insana, por aprender. No, yo es que no me canso nunca. Tengo muchos libros por leer todavía. No me canso y le intento dedicar todo el tiempo que puedo. Maravilloso. Maravilloso. Es que así soy yo también. Mientras más sobre verdad, mejor. También te tengo que decir que con los posts que leo sobre ti en Instagram, aprendo mucho. Y además me encantan porque los subes de temas que es que son mis favoritos, vamos. El periodo griego-romano, el egipcio, a mí me encantan. Y el persa, buah, la edad del bronce en el Egeo, buah, me encanta. Buenísimo, buenísimo. Sí. Ok, ahora entrando un poquito más en detalle. Quiero que viajemos al siglo IV, siglo V. Vamos a localizarnos, por ejemplo, y esto a modo de apertura al tema. Ujú. Quiero localizar a nuestros oyentes en el siglo, por ejemplo, en el año 527, por ejemplo. Sí. Justiniano I sucede a Justino I Su tío. como senador del Imperio Bizantino, exactamente, y empieza el desastre. Empieza en Roma, en poco tiempo, a haber guerras, a haber pestes, a haber encuentros incluso con la peste negra que venía de Asia y que desató cualquier cantidad de locura dentro del Imperio Bizantino. Constantinopla quedó cuasi borrada. Entonces dime tú, ¿cómo es la vida en el 517 de ese año, de esa época? Bien, pues la vida es muy dura. Obviamente también hay una gran diferencia. Si eres aristócrata, bueno, si eres patricio, como sería el título correcto para definir a la gente acaudalada, si tienes el título de patricio, pues obviamente vas a vivir bastante bien. Tendrás tu domus, tendrás riquezas, tendrás comida, tendrás a los mejores médicos y bueno, no tendrás problema. Si eres un ciudadano más bien bajo, un plebeyo, y vives además en Constantinopla, pues lo vas a pasar mal. Principalmente porque aparte de la peste que viene de Oriente, la famosa peste de Justiniano, también se va a producir en Constantinopla la famosa revuelta de Nike, que va a empezar como una mera revuelta entre dos equipos que se pelean en las carreras de carros en el circo de Constantinopla. Los verdes de Proserpina, si no recuerdo mal, y los azules, ¿vale? El emperador me parece que apoyaba a los azules y los aristócratas, los patricios al verde. Y se va a producir una revuelta que va a dejar Constantinopla en ruinas. Además, literalmente, porque las tropas de Justiniano van a entrar a saco en Constantinopla y van a aplastar cualquier foco de resistencia
y en ese enfrentamiento la ciudad va a arder, ¿vale? La famosa catedral de Santa Sofía, que hasta ese momento era una iglesia de estilo paleocristiano de época de Constantino, es más, él es quien ordena construirla, se podría parecer bastante a la primitiva iglesia de San Pedro en Roma, pues va a arder. Y Justiniano va a reconstruir la ciudad con con un canon bastante familiar. Va a intentar que Constantinopla siga un poco el modelo de Roma, ¿vale? Y la famosa catedral de Constantinopla que podemos ver hoy es la que vio Justiniano, con algunas modificaciones como la cúpula, los minaretes de época ya turca y algunas cosas, algunos elementos más, pero básicamente Constantinopla va a renacer de sus cenizas en época de Justiniano y se va a deber principalmente a eso. Y respecto a Roma, pues Roma no va a levantar mucho el vuelo. Con Justiniano se sabe que en Roma se restauran algunos edificios públicos al más puro estilo del gobierno imperial, pero es una ciudad ya que no tiene la importancia que tuvo antaño, ya no es capital del imperio, es una ciudad que ha quedado ya en un segundo plano, porque la capital de Occidente dentro del imperio bizantino va a ser Ravenna, no sé, mejor dicho, y va a ser Rávena donde va a estar el gobernador de Italia, el gobernador bizantino de Italia, y Roma pues va a ser ya una ciudad de segunda que va a desmantelar sus monumentos. Hay que desmitificar que Roma no es destruida por las invasiones bárbaras, no, no. Son los propios romanos los que cogen los grandes monumentos que todos conocemos, el Coliseo, la, las termas de Caracalla, el Capitolio, y los van a desmontar y los van a utilizar para construir nuevos edificios. Van a ser los propios romanos quienes hagan eso. Luego os pondré algunas reconstrucciones que yo he sacado de manuales. Hacen un buen trabajo, por cierto. En mi cuenta de Instagram tengo la batalla de Mica, de Micasco, de Mique. Entonces, quien la quiera ver, bueno, vaya a la cuenta y le echo un ojito que está interesantísimo eso. Ok, algo que sí tenía entendido es que todos los monumentos romanos, o la mayoría de aquellos monumentos trasladables que fuesen de mármol, fueron destruidos y utilizados como material para mortero junto a la cal. ¿Qué tan cierto hay en esto? Pues es muy cierto. A ver, Roma es una ciudad que tenía en el siglo V unas cantidades de mármol colosales, ¿vale? Roma había traído mármol, no solo el famoso mármol italiano de Carrara, sino había traído mármoles de todas partes del imperio. Y en todas las ciudades del imperio había unas cantidades de mármol enormes. ¿Qué es lo que pasa en Roma? Pues pasa exactamente lo mismo que pasa en otras ciudades, que las funciones de ciertos edificios se pierden y la gente lo que hace es desmontarlos porque ya no tienen utilidad, y el mármol no va a ser una excepción. También hay que decir que ciertas piezas de mármol se salvaron. Por ejemplo, el Panteón de Roma, gracias a que se convirtió en una iglesia, el Panteón de Roma conservó los mármoles originales. Y tú vas ahora mismo al Panteón y ves los mármoles originales de época romana, de época de Adriano. Y, y gracias a eso se salvaron, pero la inmensa mayoría se perdieron. Lo que se hacía con el mármol es lo que has dicho tú muy bien. Se cogía el mármol, se trituraba y con ese mármol en hornos de cal se transformaba en cal, que se utilizaba en otros edificios.
La cal es un buen aislante y, y los romanos, pues, lo único que querían ya era construir sus casas o en todo caso ya construir iglesias, porque va a ser lo único que se va a utilizar en Roma ya, en las basílicas, de los foros imperiales, las termas, todo eso se va a ir a abolir. Por ejemplo, las termas de Caracalla van a perder su función en el asedio que tienen las tropas bizantinas con los ostrogodos, porque los ostrogodos van a cortar los acueductos que suministran agua a Roma y las termas, al no tener agua, ya no tienen función. Y esos edificios, todos esos edificios van a perder su utilidad y van a ser utilizados como canteras. Pero al igual que le pasa a Roma, le pasa a Caparra. En mi vídeo, por ejemplo, muestro muy bien el horno de cal que la gente del lugar cogió y en el propio fuego pusieron un horno de cal y empezaron a desmantelar la ciudad. Por eso este fenómeno pasa en todas las ciudades del imperio. Y básicamente eso se hace con el mármol. Por ejemplo, con los bloques de piedra, pues se desarman los edificios y se construyen otros nuevos con esas mismas piedras. O en el caso de las necrópolis, pues se cogen los lapidarios con las inscripciones y se ponen en las paredes de los nuevos edificios. Vamos, un reciclaje enorme, muy ¿Cómo se destructivo. veía? Disculpa, sigue. Sí, sí, ya está, ya está. Ok. Que tengo una pregunta. ¿Cómo sería la dicotomía para un ciudadano romano que se veía cada vez más pobre, cada vez con menos beneficios públicos, con menos sitios a donde acudir, con menos sitios donde sentirse seguro si se quiere o cuidado? Esta pobreza que cada vez va sintiendo más el romano de a pie, por así decirlo, Ujú. en comparación con el exacerbante lujo de la iglesia. Pues a No ver, era como una patada en la moral del romano. hombre, también hay que tener en cuenta la mentalidad del momento. En la antigüedad lo que se hace es educar al individuo para que no se haga preguntas, para que obedezca sin, o sea, sin plantear ninguna clase de pregunta, nada. Y la iglesia va a favorecer eso porque le interesa y bastante. Por ejemplo, la iglesia del siglo V todavía va a tener que lidiar con otras corrientes cristianas, como es el arrianismo, que lo representan principalmente los pueblos germánicos que establecen sus reinos en la parte occidental. Los visigodos, hasta el rey Recadero, si no recuerdo mal, no se convierten al cristianismo de Nicea. También tengo que decir que no me gusta decir en este momento católico porque no existe el culto católico, es el culto de Nicea, que se aprobó en el concilio de Nicea en el 325 por Constantino y los obispos del imperio. Y a donde se trató eso, o tipo Claro, había más, estaban otras religiones, estaba el maniqueísmo, todavía quedaban restos del paganismo, estaba la religión persa, bueno, persa sasánida, ¿eh? No confundamos con los persas de Alejandro. Y, y básicamente se educa para eso, se educa al individuo para que vea el lujo de la iglesia y no lo cuestione. Pero eso se hacía desde muy antiguo. En Persia se educaban a los individuos para que no cuestionasen las órdenes del gran rey persa. Y que él si daba una orden, la cumplías y punto. Si te llevaban a filas, tú ibas a filas y no hacías ninguna pregunta. En ese aspecto, los griegos rompen un poco esa corriente y bueno, pero
Sí, también lo que pasa con los persas, pienso yo, es que los persas tienen esa particularidad de ver la vida de una manera diferente, mientras que para el romano, el, digamos que el emperador era un semidios, por así decirlo, o puesto por Dios ahí. En el caso de los reyes persas, literalmente se veían como dioses. En Roma ese proceso va a ser paulatino, claro. Estamos hablando de dos estados totalmente distintos. El romano viene de una tradición republicana aristocrática. El persa directamente empieza con un monarca. Claro, en Roma tiene que haber una transición del modelo republicano al modelo del dominado, que es el que va a acabar imponiéndose ya en época tetrárquica y en adelante. Claro, no es lo mismo. Pero vamos, la idea que estoy intentando decirte es esa, que el ciudadano romano de a pie, lo único que le interesa es comer y tener un techo donde dormir. Y cuestionar la iglesia, pues la riqueza de la iglesia, pues tampoco le conviene. Pues, no, sí, que no conviene a nadie. Y más cuando te tienen una espada en el cuello. Exactamente. Fíjate, en aquella época se empezaron a hacer logias, cultos, cuestiones que iban, eh, digamos yo, muy por debajo de la mesa de lo que vendría a ser la imposición del cristianismo más adelante. Estos cultos lograron salvarse algunos, o todos Bueno, fueron exterminados. hombre, el cristianismo lo que tiene es que es una religión intolerante. Ya lo demostró desde el principio y esa intolerancia va a continuar. Al cristianismo tiene que ser su Dios y su Dios. El resto de religiones o de corrientes dentro del propio cristianismo son herejías, tonterías, gente que cree en incredulidades. Bueno, aún así, para finales del Imperio Romano, aunque el cristianismo se había convertido en la religión prioritaria, la religión estatal, la que tiene todos los recursos que a su disposición, todos los recursos del Estado a su disposición, pues aún así no pudo erradicar a todos los cultos. Obviamente algunos cultos, como el de Mitra, pues continuaron un tiempo, pero al final acabaron perdiendo la batalla principalmente por cómo estaban diseñados. Me viene a la mente que el culto de Mitra, por ejemplo, no aceptaba mujeres, mientras que el cristianismo, que también ofrece la salvación como el culto de Mitra, eh, solo, solo, claro, de Mitra solo aceptaba mujeres y el cristianismo aceptaba a todo el mundo. Claro, esa batalla la tienes perdida ya de antemano. Claro, y teniendo esta política de publicidad tan bonita en la que todo es perfecto, en la que no tienes que hacer nada, en la que te vas a salvar con dinerito y hacerme caso, no tienes que ir a 400.000 kilómetros allá para la Meca, no tienes que hacer Exactamente. 400 cosas, cultos y cosas, es mucho más fácil y más llamativo para las personas. Claro, el cristianismo lo que tiene es que es un culto muy fácil de seguir. Por ejemplo, si querías, yo qué sé, ser seguidor de los misterios de Eleusis, pues tenías que costear tu viaje hasta Eleusis, tenías que seguir una serie de ritos, tenías que pagar tu estancia en Eleusis, bueno, y mientras que el cristianismo no, lo aceptas y en tu misma localidad podías montar una iglesia y ya está. Y además entraba todo el mundo, daba igual que fuera rico o pobre, y claro, esa batalla, pues ¿quién no la gana con estas condiciones? Sí,
Aunque también, sin embargo, pienso yo que muchas veces no pudieron con el enemigo y tuvieron que unirse. Por ejemplo, arropando cierto tipo de cosas como la Saturnalia para convertirlo en otra cosa, como un dios sol invicto para convertirlo luego en un Cristo, este tipo de cosas. Supongo que tuvieron, bueno, evidentemente no supongo, eso es más que claro. La iglesia robó cualquier cantidad de ritos paganos haciéndolos no paganos. Mm. Sí, lo que me estás hablando es claro, la cristianización de muchas de las tradiciones que ya existían. Eso básicamente es pura facilidad, puro pragmatismo. El 25 de diciembre era el nacimiento del sol invicto coincidiendo con el solsticio de invierno. Mm, ¿Qué mejor que poner en esa fecha el nacimiento de Jesús de Nazaret eh, e intentar que los seguidores de Sol Invicto y de Mitra, pues ese día en vez de rezar a Mitra o a Sol Invicto, pues recen a Jesús? Pasa igual con las festividades, claro, la Navidad pues coincide con la Saturnalia, la Semana Santa con lo otro. La Semana Santa, lo que hay ahora es, no, vamos, una pura invención sin ningún sentido. Es más, el famoso Domingo de Ramos está basado en la fiesta judía del Sukkot, que se celebraba, si mal no recuerdo, en septiembre. Bueno, se celebraba, no, se celebra en septiembre, si mal no recuerdo. Por Yo eso, te voy a decir, 29 de septiembre. exactamente. Por eso, en adaptación de ciertas festividades ya existentes de otras religiones, simplemente es puro pragmatismo para los cristianos, nada más. Sí, y hasta utilizar la misma palma en la misma mano, el mismo Exactamente. sí. Bueno, Jorge, cuéntame un poquito qué te parecería a ti si nos metemos ahorita un poco dentro de los cambios estructurales, los cambios arquitectónicos, cómo podemos nosotros de repente saber que una construcción fue hecha por un romano o una construcción luego fue hecha por un medievo. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para identificar que una construcción, por ejemplo, em, un pórtico romano o una domus romana, cómo identificar lo bien o mal hecha que esté, a diferencia de lo bien o mal hecha que esté la medieval? Pues principalmente porque los romanos tienen su propia forma de construir, y tanto en el Alto Imperio como en el Bajo Imperio, y en el medievo tienen también su propia forma de construir. Identificarlo en un yacimiento en el que solo quedan los cimientos es muy difícil. Muy difícil porque, primero, si el yacimiento está en un ámbito urbano, habitado actualmente, como puede ser, por ejemplo, Barcelona, es complicado. Que primero hay que pedir miles de permisos, etcétera, etcétera. Y bueno, una vez que ya se ha empezado a excavar, pues básicamente se ve por niveles estratigráficos, ¿vale? En el medievo, pues encuentras la forma de construir el medievo, pero también por los restos que podemos encontrar en la propia construcción, como por ejemplo cerámica, huesos, restos de objetos que hayan podido sobrevivir. Y eso es muy, vamos, hay muchas pruebas que se pueden hacer. Está el famoso carbono 14, está la prueba de la termoluminiscencia. Hay varias pruebas y además con el avance de las nuevas tecnologías cada vez se identifica mucho mejor. Y básicamente eso. Es que también hay que tener en cuenta que los romanos, cuando construyen, es que son únicos. Vamos, un edificio romano comparado con uno medieval se diferencia a la perfección. Vamos, los romanos es que
tienen su modo de construcción llamativo y muy identificativo, muy suyo, y los sucesores medievales pues tienen el suyo que, bueno, muy suyo también. Hemos visto imperdurables maravillas en el mundo romano, Sí. tanto mausoleos, coliseos, baños imperiales, eh, paredes estucadas con unos artes que realmente hoy en día no los conseguimos. Eh, un conocimiento arquitectónico, científico y cultural, artístico, que va más allá de cualquier cosa y que de un momento para otro simplemente desaparece. La hermosura de estos edificios, de estas expresiones romanas, simplemente desaparecieron después del siglo sexto. ¿Qué pasó con ese conocimiento? A dónde nos los metimos, Jorge? Bueno, pues a ver, el arte romano básicamente no se perdió, se acaba recuperando sobre todo en Italia, que es la que más herencia arquitectónica y artística romana tiene, y lo que realmente se pierde no es el arte romano, lo que se pierde es la ingeniería romana. Por ejemplo, las calzadas romanas, como las hacían los romanos, no se van a volver a hacer. Los espectaculares acueductos que construyen no se van a volver a hacer. Y también aquí aprovecho para desmitificar que el prototipo de acueducto sean las arcadas que se ven espontáneamente, como en Tarragona, en Segovia o o en Mérida. Esa clase de arcadas eran muy caras y principalmente los romanos lo que quieren es agua. Las arcadas y esas cosas solo los hacen en determinados sitios y ya está. Lo que se pierde es la ingeniería. Es más, la única obra del periodo romano que se va a conservar va a ser la de Vitruvio. El libro de arquitectura de Vitruvio es lo único que tenemos de ingeniería y de arquitectura de la edad del periodo romano, es lo único. Y es el único libro que va a sobrevivir. El resto probablemente se ha perdido. O todavía no lo hemos descubierto. Que en monasterios y en los desiertos de Egipto todavía quedan muchos papiros y muchos documentos por descubrir. Pero lo que se pierde es eso. El arte, desde luego, no. El arte continúa. Y nada más que se transforma y se adapta a las nuevas ideas que hay. Y se recuperará, como todos sabemos, a partir del siglo XIII, siglo XIV en Italia. Pero lo que se Vale. pierde es la ingeniería. Todos esos complejos de baños, de, de, de a- de anfiteatros, de acueductos, de carreteras, de puentes, como lo hacían los romanos no se va a volver a ver. Nunca. Por ejemplo, por ejemplo, en la parte artística hay algo que me hace mucho ruido y por lo que yo decía que había cambiado, y es porque si tú ves los cuadros de los reyes católicos españoles, por ejemplo, es un cuadro que pudo haber pintado mi hermano de 10 años. Ah, Es una cara bastante feita, muy simplona, trazo muy a grosso modo, no hay eh, perspectivas, claroscuros, no hay nada de esto. Entonces, por eso es que yo tenía en mente que se había perdido eso. exactamente no. A ver, una vez que cae la infraestructura romana y estatal en Occidente sí que se ve que tiene un retroceso en muchísimos ámbitos. En Occidente hasta casi el siglo XV o el siglo XIV, siglo XV, no va a haber un renacimiento fuerte de los estados. Es que la infraestructura romana la mantenía un estado muy fuerte y ese estado no se va a dar básicamente hasta el siglo XIV, siglo XV.
Y en el arte, pues hombre, también hay un retroceso. Claro, el arte romano tradicional, todo el que todos conocemos, de la victoria de Samotracia, la esfinge de no sé qué, los bustos de los emperadores. Obviamente eso se pierde, el, el ser fiel a lo que estás tallando o pintando se empieza a sustituir por el idealismo. Por ejemplo, el movimiento del románico, pues lo que interesa es mostrar a Jesucristo, a la Virgen y ya está. No importa tanto el aspecto. Tienen su encanto, pero claro, vemos vírgenes que tienen un cabezón enorme y un cuerpo pequeñísimo. Claro, eso se va a ir puliendo con el tiempo. Con el gótico, el renacimiento y tal, todo eso se va a pulir y bastante todos esos detalles artísticos, pero lo que cambia es la ideología. Lo que cambia es bastante la ideología. El- la fidelidad a lo que estás tallando pues se sustituye por el idealismo pues bastante deforme de yo qué sé, de la figura de Jesús, de San Pedro, de la Virgen María, de no sé qué, de no sé cuánto. Un detalle interesante a acotar sería que para este siglo también están haciendo un personaje, diría yo, de los más importantes de Oriente, que es Mahoma. Ujú. Cuando, cuando sus sucesores, los cuatro perfectos, ajá, llegan al poder, muchos incluso el mismo Mahoma llegó a decir que cualquier cosa que no estuviera dentro de las escrituras no era palabra de Dios, por lo tanto sobraba. Y si un libro hablaba de Dios, también sobraba, porque ya teníamos este que hablaba de Dios. Ujú. Sin embargo, más adelante, en Oriente Medio sobre todo, se cambió eso, se cambió ese dogma de ver el, el teocentrismo y entonces abrieron a nuevas ideas, empezaron a traer conceptos, empezaron a traer incluso eh, nuevas tecnologías de otros países para implementarlas ellos y por eso es que cuando nosotros estábamos en el siglo VII, en el siglo VIII, hundidos en un oscurantismo, esa gente estaba descubriendo unos conceptos matemáticos y filosóficos pero de tres pares de narices y estaban 10 veces más adelantados, precisamente por eso. Entonces te pregunto, ¿será posible que la religión haya sido la única culpable de capar el conocimiento? Bueno, en eso hay que decir que esto que se dice de que la Edad Media es un periodo oscuro no es del todo cierto. Por ejemplo, para construir las grandes catedrales que tenemos del románico, del gótico, pues se continuaron utilizando máquinas que ya utilizaban los romanos. Por ejemplo, las famosas grúas romanas se siguen utilizando para construir catedrales. Y bueno, yo soy de la opinión de que la religión ha infundido en el ser humano un miedo a lo nuevo, a lo desconocido, brutal. Y por desgracia a día de hoy todavía lo sigue haciendo. Pero también ha sido una de las responsables de que muchos de los conocimientos y muchas obras de arte de la antigüedad se conserven. Por ejemplo, la labor que se hace en Occidente, en los monasterios, de conservar obras del periodo clásico, a Cicerón, a Homero, a César, a Vitruvio, pues fue gracias a los monasterios y en la iglesia. Ahí ese punto sí que es suyo y sí hay que reconocérselo.
Respecto al arte, Ahora, quiero preguntarte algo respecto a esto. Si bien la iglesia era la que los tenía, no los tenía con un fin más allá del ocultarlo al resto de la gente, modificarlo a su gusto, antojo, quitar partes que no conveniesen, colocar algunas otras que sí conveniesen y poder entonces lanzar un libro aparte. En, bueno, lanzar un libro aparte o mejor dicho, crear un libro totalmente diferente. hombre, también hay que admitir que esta conservación también provocó que muchas cosas se cambiaran. Por ejemplo, me viene a la mente un fragmento de Flavio Josefo que habla sobre Jesús. Y Ah, buenísimo. claro, si por el que copia y vuelve a copiar, pues claro, se cometen fallos, se ponen cosas que no son. También, Sí, decía algo también así te como admito, Jesús era un hombre, si es que se le puede llamar hombre. exactamente, ese es exactamente el fragmento. Bueno, los errores de copia son habituales en la Edad Media, pero también es evidente que, claro, un fraile del siglo X que está copiando la obra de Josefo, por continuar con este ejemplo, lee lo que escribe Josefo y bueno, no le gusta mucho. A lo mejor mete alguna frase para que también hay que admitirlo. Y, y, bueno, yo aunque la iglesia haga eso, pues no me molesta porque ahora pues vamos, vivimos en una época en la que todas estas cosas se pueden desmontar. Tenemos a unos lingüistas, a unos estudiosos que van con pinzas, quitando todas estas capas y capas y capas de errores y de frases malintencionadas. Y bueno, pero eso, claro, solo hace cualquier religión. Una, los intereses son los intereses en la antigüedad y ahora. Pero bueno, también hay que agradecer que gracias a esta tarea de recopilar y guardar las obras clásicas, pues ahora actualmente las podemos leer. También te quería decir que con respecto al arte, hay que admitir que la Iglesia destruyó y muchísimo el arte antiguo, pero al mismo tiempo también salvó lo que le interesaba. Por ejemplo, los museos vaticanos están a rebosar de obras clásicas y antiguas que la Iglesia conservó o directamente que ha adquirido bastante recientemente. Así que también hay que admitir las dos partes. La destrucción que ha provocado la Iglesia de lo que no quería que el resto de humanos viera, pero también la conservación de muchas cosas que a lo mejor iban en su contra, pero aún así las conservó. Por eso ahí, para mí la Edad Media es un periodo oscuro en algunas cosas, pero es un periodo no tan oscuro en otras. Muy buena propuesta, la verdad. Fíjate, Jorge, y estaba pensando una cosa. Esta misma, bueno, no quisiera decir ya oscurantismo, pero esta misma época de, de saber donde no hay bueno que agarrarse y decir esto es así porque es así, sino esto es así porque es de Dios. Ujú. Eso no aupa a la gente a construir historias irreales, cuestiones fantásticas, eh, creación de monstruos mitológicos y todas estas cosas que luego se ven tanto en el medievo. Claro, toda religión tiene que montar su mitología. Eh, los grecorromanos de la antigüedad no fueron una excepción. Homero, Hesíodo, incluso los
famosos autores de época de Augusto eh, montaron su propia filosofía y su propia mitología, perdón. Eh, Podemos sacar de Homero muchísimos datos sobre cómo era eh, Grecia en la época arcaica, pero lo que cuenta Hesíodo, por ejemplo, tampoco no deja de ser mitología. Todo el cristianismo pues no va a ser una excepción. Muchas cosas, claro, muchas cosas que tenemos, bueno, que vemos en la Edad Media, que si dragones, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pues no deja de ser un invento. También la gente pues siempre, el ser humano no es un ser que sí que tiene una imaginación infinita y no deja de inventarse cosas fantásticas, mitos y bueno, Básicamente podríamos decir que entonces el hombre necesita de los mitos, básicamente. claro, el ser humano cuando no sabe cómo sucede algo, se inventa un mito o una religión. Eh, Me viene a la mente la creación del mundo. Síodo, cuando habla del mundo, básicamente los protagonistas son humanos con poderes extraordinarios, como son Urano, como es Cronos, como es Rea. Mm, Es decir, hay un, ¿cómo es la palabra? Hay una visión muy centralista de la figura del hombre en la creación de todo. Y esto se ha dado a lo largo de toda la historia. Siempre. Hasta el siglo XIX, no, bueno, hasta el siglo XVIII, no empezamos a eliminar mitos de que Dios había creado el mundo en 7 días y todo ese rollo. Y se empezó a hacer una investigación exhaustiva y con datos empíricos y con datos con pruebas detrás, con datos fiables y comprobables. Y claro, el hombre cuando no sabe algo se lo inventa. Y una vez que el hombre ha investigado, ha llegado a conclusiones, tiene datos, tiene tecnología, la tecnología también es muy importante, tiene tecnología para averiguar, yo qué sé, cómo sucedió el Big Bang o cómo se formó la Tierra, pues entonces es cuando todas estas religiones, todos estos mitos se vienen abajo y quedan como meras anécdotas en la historia del hombre. ¿Tú crees que eso llegue a ser en algún momento la definición del cristianismo? Una anécdota del hombre. Pues hombre, yo soy una persona también un poco mm, con mucha esperanza en que el hombre por fin abandone las religiones y abrace la ciencia, porque la ciencia es la que demuestra todo, y la ciencia es la que nos proporciona la vida que tenemos ahora. El ordenador que estoy utilizando no lo ha creado una religión, lo ha creado la ciencia. ¿Y cómo lo ha creado? Investigando, mirando a ver cómo se puede mejorar, estableciendo leyes que se puedan demostrar. Esto es así. Y yo tengo, no voy a decir fe, tengo la esperanza de que algún día las religiones pues se quedarán en una mera anécdota en la historia de la humanidad y la humanidad será lo suficientemente inteligente para creer que es la ciencia la que demuestra las cosas, no un- una, una- un tema imaginario que se ha inventado el hombre. Es más, tengo una frase que me gusta utilizar y es que el hombre es el único ser que teme que teme las religiones que él mismo se inventa. Y además creo que esa frase es totalmente cierta. Pero Y cada persona es un mundo y bueno, yo seré siempre un hombre de ciencia y el resto pues crean lo que quieran. Quieren creer en fantasía y en mitología, adelante. Yo no voy a decir nada.
A ver, Jorge, siendo tú un hombre científico, siendo tú un hombre de método, ¿tú podrías decirme a mí, en los próximos siglos, cuáles fueron las metodologías a utilizarse para que las arquitecturas cambiasen de estas formas tan bonitas, tan hipodámicas, tan perfectas, tan cuadriculadas, algunas tan redondas, otras, pero con unas formas perfectas, básicamente, pensadas con la creación de ciudades innovo desde cero, eh, y cómo 5 o 6 siglos más adelante eso se transforma en un agárrese quien pueda. Vale, pues ¿Qué pasó eso, con el método? claro, el método cambia. Y donde antes había interés por plantas hipodámicas, por construir basílicas con una determinada arquitectura, pues va cambiando y el interés se pierde. Y cuando el interés se pierde, pues se construye de cualquier manera. En el caso de las ciudades, pues hombre, también tiene mucho que ver la desintegración del Estado romano. El Estado romano era el que se encargaba de que esas ciudades se construyeran de esa manera. Y una vez que no hay un Estado que asegure eso, pues cada uno construye lo que le da la gana. Por ejemplo, en Barcino, la actual Barcelona, pues era una ciudad pequeña, fortificada en el siglo IV, y una vez que la presencia estatal se debilita, y por supuesto que los gobiernos municipales, que esto es fundamental, cuando los gobiernos municipales de los decuriones y todos estos funcionarios de las ciudades desaparecen, ¿vale? El evergetismo que se llevaba a cabo en los siglos primero, segundo, desaparece, pues ya no hay quien controle la arquitectura. Y si alguien, una persona rica, quería ampliar su casa a costa de la calle, pues lo hacía. Y le daba bastante igual. Que ampliaba su casa a costa de la calle y punto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que una vez que ya ha desaparecido la parte occidental, eso es lo que va a pasar en Roma. Tengo aquí algunas imágenes que quisiera presentarte para que las vieses. Bueno, por cierto, te pregunto rapidito, ¿el evergetismo proviene de Ptolomeo III? Ptolomeo El III ver- Evergetes, porque no es la Mm, primera vez que oigo esa palabra. O sea, primera vez que oigo evergetismo, o sea, conozco evergete, pero no evergetismo. El evergetismo es el movimiento en el que las gentes acaudaladas donan a las ciudades ciertos servicios públicos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tenían interés en que fuesen elegidos decuriones, que fuesen elegidos magistrados los encargados de las construcciones, y la palabra que usan los romanos para definir estas donaciones a la ciudad, este deber con la res pública, es evergetismo. Maravilloso, sí. Como por Y ejemplo, el acueducto de Segovia. exactamente, el evergetismo es un movimiento que no solo practican los patricios de las ciudades, también lo hace el emperador. El emperador, Bueno, cuando pero quiere que supongo se le yo, quiera en una determinada ciudad, le regala edificios públicos. Me viene a la mente Adriano con Atenas. Adriano le regala a Atenas no sé cuántos edificios, porque además de ser un aficionado a lo griego y a la arquitectura griega, pues quiere que los atenienses le quieran como emperador. Y les hace donaciones y embellece la ciudad. Y Roma es el Monte Olimpo del evergetismo. Ahí se ven edificios públicos donados por los emperadores por todas partes.
Y bueno, este proceso de vergetismo se abandona con la llamada anarquía militar del siglo III y ya no se recupera. Ya a partir del siglo IV, el que se encarga de las obras públicas y de mantener los edificios de las ciudades es el Estado. Primeramente el famoso Teatro de Marcelo, que no está muy lejos, que le pasa exactamente lo mismo. Y al final Roma se convierte en un campo enorme de cultivo, porque pierde muchísima población. Ese millón de habitantes famoso que tiene en el siglo II se reduce muchísimo, se convierte en una ciudad provincial, local, que apenas tiene población, y muchos terrenos que antes eran edificios se convierten en terrenos de cultivo, porque la gente tiene que comer. Claro, ya no llegan esos famosos cargamentos de trigo, la nonna, que se llama, en el que se alimentaba gratuitamente, el Estado pagaba la comida a un determinado número de ciudadanos, ya no. Roma ya se tiene que buscar la vida si quiere comer. Le va a pasar lo mismo a Constantinopla una vez que es saqueada por los cruzados en 1204. Muchos edificios son abandonados, los terrenos de cultivo se extienden muchísimo, y donde antes había una ciudad, ahora hay poblados de aldeas. Y Roma le pasa exactamente lo mismo. Y como podéis ver, el Teatro de Balbo pues tiene una evolución en el que el urbanismo ya es lo último. Ya cada uno construye donde le da la gana, como le da la gana, se desarma lo que sea necesario para desarmar y ya está. Y no se tiene en cuenta nada. Aquí, por ejemplo, podéis ver el Foro de Augusto, en el que en el templo de Marte se ha construido una vivienda o una granja. Y ya esa famosa locura chula de época imperial desaparece. Aquí, por ejemplo, veis el Foro de César, que está detrás del foro tradicional romano. Ahí podéis ver la famosa curia romana, el arco de Septimio Severo. Y aquí veis el foro de César convertido en granjas. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por brindarnos tus vastos conocimientos en el tema. Realmente muy interesante cada uno de los datos y puntos que hemos tratado el día de hoy. Sí me gustaría que te pasares mucho más por este canal, que eres bienvenido, que es tu casa. Y Lo mismo digo. hablemos de más cositas interesantes, hombre, porque me parece realmente digno de oír y oír bien. Porque no es lo mismo que te cuente la historia a alguien que le guste los cuentos, que te lo cuente a alguien que le guste la historia. Es muy interesante. Jorge, muchísimas gracias por todo, por tus palabras, por pasarte por aquí, por brindarnos de tu tiempo, y espero que se repita una nueva vez. Yo, cuando tú quieras, hacemos otro debate como este. Yo he disfrutado muchísimo de aquí en tu canal y cuando quieras. Maravilloso, Jorge. Estás invitado, esta es tu casa, cuando quieras. Entonces, chicos, importante, hasta la próxima vez. Nos veremos y por nuestras cuentas de Instagram estaremos mandando el link para que puedan meterse en los videos en YouTube, seguirlos, darle a la campanita para que no se les olvide, seguir a mi compañero en Historias de la Antigüedad, este canal maravilloso que está creando, seguirme a mí en @mitosotrora y también en YouTube. Y bueno, a ver. Adiós. Hombre.